¿Alguna vez has sentido que no eres suficiente? Que por más que intentas, tus errores del pasado siempre te persiguen. ¿Que Dios debería elegir a alguien más, alguien mejor que tú? ¿Y si te dijera que Dios no elige a los perfectos, sino a los dispuestos? ¿Y si te dijera que los que parecen menos calificados son muchas veces los que el cielo ya ha señalado con propósito eterno? Lo que estás a punto de escuchar no es una historia de perfección, es una historia de gracia. Es un mensaje que Dios diseñó para ti, para demostrarte que aún con tus errores, caídas, inseguridades o pasado, Él te puede usar. Este video no es casualidad, es una cita divina entre tu corazón y el Espíritu Santo. Hoy vamos a caminar juntos por las Escrituras para descubrir cómo Dios elige, llama y levanta a personas comunes, con pasados rotos, para cumplir propósitos eternos. Y más que eso, te voy a revelar un secreto espiritual que pocos conocen. Dios no espera que seas la mejor opción, solo espera que seas sincero, y esa disposición lo cambia todo. En los próximos minutos veremos cómo hombres y mujeres que fallaron, mintieron, dudaron, huyeron y hasta pecaron gravemente, fueron levantados por Dios y usados como columnas del reino. Y te aseguro algo, la penúltima enseñanza de este video puede ser la clave para romper una cadena de culpa y vergüenza que llevas años cargando. Pero antes de empezar, quiero invitarte a hacer algo especial. Escribe en los comentarios esta frase: Dios me elige, no por ser perfecto, sino porque me ama. Esto será tu declaración de fe, un acto profético donde el enemigo pierde su poder sobre tus errores pasados. Dale like a este video, porque cuando haces eso, ayudas a que este mensaje llegue a alguien que hoy se siente como tú, alguien que necesita escuchar que aún tiene esperanza. Suscríbete al canal. Este no es un canal más. Aquí es donde el consuelo, la revelación y el llamado de Dios se hacen voz. Y muchos que ya no tienen iglesia ni líderes cerca, han encontrado aquí un lugar seguro para su alma. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en la que te ves y la forma en la que Dios te quiere usar. Cuando pensamos en grandes héroes de la fe, es fácil olvidar cómo comenzó su historia. Moisés fue criado en palacio, pero tenía sangre hebrea, y cuando intentó defender a su pueblo, lo hizo a su manera, matando a un egipcio. Sí, Moisés mató a un hombre, y luego huyó al desierto, con miedo, vergüenza, sintiéndose un fracaso. Pasaron 40 años, años en los que probablemente pensó que Dios lo había descartado, años en los que su llamado parecía muerto, años en los que el único rol que tenía era cuidar ovejas. Pero fue en ese desierto, en medio de la rutina, donde Dios lo llamó. Una zarza ardía y una voz lo detuvo: Moisés, Moisés. Y cuando Moisés se acercó, Dios le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo y te envío a ti. Éxodo 3:10. A él, al que falló, al que huyó, al que dijo: no soy elocuente, al que tenía el pasado más sucio, y aún así Dios lo eligió. Hermano, hermana, ¿te identificas con Moisés? ¿Has cometido errores que todavía te persiguen? ¿Sientes que tu pasado te descalifica? Escucha esto. Dios no está buscando perfección, está buscando obediencia. Moisés no era la opción más lógica, pero era la opción de Dios, y eso cambia todo. El llamado no depende de tu pasado, depende de su gracia. Y si hoy te sientes como Moisés en el desierto, te digo con certeza: prepárate, porque el fuego de la zarza todavía arde, y Dios sigue llamando por tu nombre. Cuando el pueblo de Israel era oprimido por los madianitas, Dios no llamó a un general, ni a un profeta experimentado. Llamó a Gedeón,
¿Y dónde estaba Gedeón cuando Dios lo encontró? Escondido, trillando trigo en un lagar, intentando sobrevivir, escondiéndose del enemigo y también de su propio miedo. Y entonces aparece el ángel del Señor y le dice: «El Señor está contigo, hombre valiente». Jueces 6:12. Valiente. Gedeón no se sentía valiente, no se sentía fuerte, no se sentía llamado. De hecho, su respuesta fue: «¿Cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más débil y yo soy el menor de mi familia». Vento 15. ¡Qué poderoso! Gedeón pensaba que no tenía nada para ofrecer, pero Dios ya lo veía como guerrero. Aquí hay una verdad que debes guardar en tu corazón. Dios no te llama por lo que los demás ven en ti, te llama por lo que Él sembró dentro de ti. Gedeón no era la mejor opción, pero era la elección de Dios. Y aunque dudó, pidió señales. Tuvo miedo, obedeció. Y con solo 300 hombres derrotó a un ejército muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque el poder no estaba en su fuerza, sino en el respaldo del cielo. Hermano, hermana, ¿te sientes pequeño? ¿Te han dicho que no puedes? Tu historia está marcada por inseguridad, comparaciones, baja autoestima. Hoy Dios te dice, como le dijo a Gedeón: «Yo estaré contigo y tú vencerás». No necesitas sentirte capaz, solo necesitas responder al llamado. Porque cuando Dios te elige, Él también te capacita. Rahab no era una mujer común. Vivía en Jericó, una ciudad pagana, enemiga de Israel. Y además, tenía una marca muy pesada sobre su vida. Era una prostituta. A ojos humanos, no tenía valor. Era juzgada por su pasado, rechazada por su estilo de vida, descartada por la sociedad. Pero lo que nadie sabía es que dentro de esa mujer despreciada había una fe que movía el cielo. Cuando los espías israelitas llegaron a Jericó, Rahab los escondió, puso su vida en peligro y declaró algo que revela su corazón: «El Señor su Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra». Josué 2:11. Ella no conocía la ley, no tenía un pasado religioso, nunca había estado en el templo, pero reconoció a Dios y Dios la reconoció a ella. Por causa de su fe y obediencia, Rahab y su familia fueron salvos de la destrucción. Pero eso no es todo. Años después, en Mateo 1, cuando leemos la genealogía de Jesús, aparece un nombre que no debería estar allí, según la lógica humana: Rahab. Sí, la prostituta redimida fue parte de la línea directa del Salvador. Puedes imaginarlo. La mujer que fue rechazada por su ciudad fue aceptada por Dios para traer al mundo a aquel que salvaría a toda la humanidad. Hermano, hermana, ¿tienes un pasado que te duele? ¿Sientes que tus errores son demasiado grandes para ser perdonados? ¿Te han etiquetado por decisiones que tomaste cuando estabas herido, confundido o solo? Dios no se impresiona por lo que hiciste. Se enfoca en quién puedes llegar a ser con su gracia. Rahab no fue la mejor opción, pero fue la elegida. Y si Dios pudo redimir su historia al punto de insertarla en el linaje de Cristo, ¿qué no podrá hacer contigo? Tu pasado no es un estorbo. Es el lugar exacto desde donde Dios quiere levantar una nueva historia. Hoy, si te entregas como Rahab, con sinceridad, con fe, con humildad, el hilo escarlata de la redención también colgará de tu ventana, y tu casa será preservada, tu nombre será redimido, y tu historia será escrita por el cielo. Desde muy joven, Jeremías ya cargaba una batalla interior. Sabía que había algo especial sobre su vida, pero no se sentía preparado para lo que Dios le estaba pidiendo. Cuando el Señor le habló diciendo: «Antes que te formara en el vientre, te conocí, y antes que nacieras, te santifiqué, te di por profeta a las naciones». Jeremías 1:5. La respuesta de Jeremías fue un reflejo de su inseguridad. «Ah, Señor, he aquí, no sé hablar porque soy niño». 6. Jeremías se sentía pequeño, inmaduro, inseguro, demasiado joven.
demasiado sensible, demasiado débil, y aún así, Dios lo eligió. No lo eligió por su fuerza, no lo eligió por su elocuencia, lo eligió porque su corazón era moldeable. Jeremías lloró, mucho. Lloró por el pecado del pueblo, lloró por el rechazo que sufrió, lloró por la carga que llevaba, y por eso lo conocemos como el profeta llorón. Pero lo que muchos ven como debilidad, Dios lo ve como sensibilidad, necesaria para llevar su voz. Cuando Jeremías dijo, no puedo, Dios respondió, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas, porque yo estoy contigo. Jeremías 1, 7, 8. Hermano, hermana, ¿alguna vez has sentido que tu corazón es demasiado blando? ¿Te han dicho que eres muy emocional? ¿Que por ser tan sensible no podrías liderar, predicar o ministrar? Mentira. Dios no necesita corazones duros. Necesita corazones obedientes, corazones que se quebranten por lo que Él siente. Jeremías fue rechazado, ignorado, golpeado, encarcelado, pero cada palabra que él escribió se convirtió en semilla eterna. Y hoy esas mismas palabras siguen restaurando vidas. Tú, con todo lo que sientes, con todas tus lágrimas, puedes ser voz de Dios para una generación herida. No te escondas, no te calles. Tu sensibilidad no es tu debilidad, es tu arma, y Dios quiere usarla. Pedro era apasionado, valiente, entregado. Siempre era el primero en hablar, en lanzarse al agua, en defender a Jesús. Decía cosas como, aunque todos te abandonen, yo jamás te dejaré. Mateo 26, 33. Pero cuando llegó la prueba más difícil, cuando Jesús fue arrestado, Pedro falló. Lo negó no una, ni dos, sino 3 veces, y lo hizo con palabras fuertes, ante desconocidos, incluso con maldiciones. Lo negó sabiendo que estaba haciendo exactamente lo que dijo que nunca haría. Y cuando el gallo cantó, Pedro lloró amargamente. El peso de su fracaso fue insoportable, su corazón se quebró, y probablemente pensó, ya no hay lugar para mí. Pero el cielo no ve como nosotros, porque Jesús, resucitado, no evitó. A Pedro lo buscó. Y en Juan 21, junto al fuego y al mar, el mismo lugar donde todo había comenzado, Jesús restauró a Pedro con una pregunta. ¿Me amas? 3 veces, una por cada negación, y en lugar de reproches Jesús le dio una misión. Apacienta mis ovejas. ¡Qué redención! El que falló públicamente fue restaurado públicamente. El que negó ahora sería pastor. El que cayó ahora sería columna. Hermano, hermana, ¿te identificas con Pedro? ¿Has prometido algo a Dios y no lo cumpliste? ¿Sientes que tus errores te alejan del propósito? Dios no ha terminado contigo. Él te sigue viendo como parte esencial de su plan. Pedro no fue la mejor opción, pero fue la opción del cielo, y tú con todo tu historial, con todos tus errores, sigues siendo elegido. Hoy Jesús te hace la misma pregunta, ¿me amas? Y si tu respuesta es sí, aunque temblorosa, con lágrimas, Él te dice, entonces sigue caminando, porque tengo un rebaño que espera tu voz. Zaqueo no era un hombre querido, era jefe de los publicanos, recaudadores de impuestos al servicio del Imperio Romano. Para muchos era un traidor, un ladrón, un hombre egoísta, deshonesto, sin integridad. Pero Zaqueo tenía algo, una curiosidad santa, un deseo escondido en el corazón, ver a Jesús. Y cuando supo que Jesús pasaría por Jericó, corrió y subió a un árbol. ¿Por qué? Porque era bajo de estatura, pero más allá de lo físico, era bajo a los ojos de todos. Humillado, rechazado, evitado. Y sin embargo, cuando Jesús llegó entre toda la multitud, levantó los ojos y no solo lo vio, lo llamó por su nombre. Zaqueo,
date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lucas 19:5. ¡Qué escándalo! La gente murmuraba, ha entrado a hospedarse con un pecador. V7. Pero Jesús no se dejaba guiar por opiniones. Él no buscaba el mejor historial, buscaba corazones dispuestos. Y ese encuentro cambió a Zaqueo para siempre. Él mismo dijo, daré la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado alguno, se lo devolveré cuadruplicado. V.8. Y Jesús respondió con una declaración eterna, hoy ha venido la salvación a esta casa. Hermano, hermana, ¿te sientes como Zaqueo? ¿Has sido mal visto por tus errores? ¿Sientes que nadie esperaría que Jesús entrara a tu casa? Pues hoy Él levanta los ojos hacia ti y dice, baja de ese árbol, no te escondas más, quiero estar contigo. Tu pasado no es obstáculo, tu historia no lo espanta. Jesús entra a las casas donde nadie más quiere entrar, y cuando Él entra, la salvación también lo hace. En tiempos donde los profetas eran conocidos y respetados, había un hombre llamado Eliseo, que no estaba en el templo, ni en el palacio, ni entre los discípulos más destacados. Estaba en el campo, arando la tierra, un lugar donde nadie lo miraba, un lugar de rutina, de trabajo duro, de silencio. Eliseo estaba detrás de 12 yuntas de bueyes, trabajando como cualquier otro campesino. No había señales de gloria sobre él. No tenía título, púlpito ni seguidores, pero entonces, un día, el profeta Elías pasó cerca y le lanzó su manto, sin una palabra previa, sin advertencia, sin pruebas de selección, solo un acto profético. El manto cayó sobre un hombre que parecía ser el menos indicado, y en ese momento Eliseo entendió el llamado. Dejó los bueyes, quemó su arado y dijo adiós a su vieja vida para seguir al profeta. Hermano, hermana, ¿alguna vez has sentido que estás trabajando en un campo que nadie ve? ¿Sientes que estás sirviendo, siendo fiel, pero nadie te reconoce, nadie te llama, nadie te lanza un manto? Déjame decirte algo que viene del corazón de Dios. Aunque nadie te vea, el cielo sí te está observando. Mientras otros buscan el aplauso, tú sigues arando. Mientras otros suben a plataformas, tú te mantienes sembrando en secreto. Y ahí es donde Dios forma a los herederos de la doble porción. Eliseo no fue la opción popular, pero fue la elección celestial. Y porque supo seguir, servir, esperar y honrar, recibió el manto completo y vivió más milagros que Elías mismo. ¿Quieres saber qué fue lo más impactante? Años después, cuando Eliseo estaba a punto de ver a Elías partir, el profeta le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti, antes que sea quitado de ti? Y Eliseo respondió con osadía, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Doble. No pidió una parte, no pidió algo menor, pidió lo que solo los valientes piden, y lo recibió. Porque fue fiel en lo oculto y por eso fue recompensado en público. Querido hermano, querida hermana, no subestimes tu proceso, no menosprecies tu temporada en el campo, no pienses que Dios se ha olvidado de ti. El manto está en camino y cuando llegue, debes estar listo para dejar todo y seguir. Porque lo que viene sobre ti no es solo una capa, es un legado. Es un fuego, es una asignación del cielo, y los que fueron fieles en lo poco serán puestos sobre mucho. En Lucas 15, Jesús contó una historia que ha sanado generaciones, una parábola que no necesita mucha explicación, porque todos, en algún momento, hemos sido ese hijo. Un joven se acerca a su padre y le dice, «Dame la parte de la herencia que me corresponde». No lo hizo con gratitud, ni con amor. Lo hizo con arrogancia. Fue un acto de rebeldía. Básicamente le dijo a su padre, «Prefiero tu dinero que tu presencia». Y el padre, sin oponerse, le dio lo que pedía. El hijo se fue, gastó todo,
vivió como quiso. Y cuando ya no le quedaba nada, terminó deseando comer la comida de los cerdos. ¡Qué imagen tan fuerte! El que antes vivía en casa, con cama, techo, honra, identidad, ahora no tenía ni pan. Y fue en ese momento, en lo más bajo, cuando volvió en sí, no porque se sintiera digno, sino porque recordó que su padre era bueno. Entonces planeó su discurso. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Lucas 15, 18, 19. Él no pensaba en restauración, solo quería sobrevivir, pero lo que no sabía es que el Padre lo estaba esperando, cada día, cada tarde, con la mirada puesta en el camino, y cuando lo vio de lejos, corrió hacia él. No lo esperó con reproches, no lo interrogó, lo abrazó, lo besó y lo vistió de nuevo como hijo. Le puso anillo, sandalias y un banquete. Porque en la casa del Padre el arrepentimiento es celebrado, no condenado. Hermano, hermana, te alejaste, te equivocaste. ¿Sientes que no mereces volver? Vuelve. Dios no te está esperando con juicio, sino con misericordia. No importa cuánto gastaste, cuánto perdiste o cuánto dolor llevas encima. Él sigue siendo tu Padre y aún te llama hijo y aún corre hacia ti. Y si hoy decides volver, no encontrarás rechazo, encontrarás fiesta. Sara era una mujer marcada por el tiempo, no por lo que vivió, sino por lo que no pudo vivir. Era esposa de Abraham, llamada a ser madre de naciones, parte de un plan eterno. Pero pasaban los años y el vientre seguía vacío. Y mientras el reloj biológico avanzaba, la fe comenzaba a debilitarse. ¿Cuántas oraciones hizo en silencio? ¿Cuántas veces vio a otras mujeres con hijos mientras ella solo tenía lágrimas? ¿Cuántas veces se sintió menos, defectuosa, olvidada por Dios? Entonces un día, cuando ya no lo esperaba, Dios reafirmó la promesa. El año que viene, Sara tendrá un hijo. Génesis 18:10. ¿Y sabes qué hizo Sara? Se rió, pero no fue una risa de alegría. Fue una risa de escepticismo, de dolor acumulado, de pensamientos como, ¿ahora? Después de todo este tiempo, cuando ya estoy vieja, cuando ya no tiene sentido. Pero Dios la escuchó y le preguntó, ¿por qué se rió Sara? Y luego dijo algo que debes grabar en tu alma. ¿Hay algo difícil para Dios? Ve pues 14. Hermano, hermana, ¿te has reído amargamente ante la idea de que Dios aún pueda usarte? ¿Crees que tu edad, tus errores o tus años perdidos te han sacado del propósito? Déjame decirte con todo el amor del cielo, Dios no llega tarde. Él llega cuando tu fe ya no depende de tus fuerzas, sino solo de su poder. Y así fue. Al año siguiente, Sara, la estéril, la que se rió, la que había perdido la esperanza, abrazó a su hijo Isaac. ¿Y sabes qué significa Isaac? Significa risa. Dios transformó su escepticismo en gozo, su llanto en testimonio, su espera en milagro. Hoy, Él puede hacer lo mismo contigo. No importa si otros ya no creen, no importa si tú mismo dejaste de creer. Dios no ha cancelado su promesa. Solo estaba esperando el momento exacto para sorprenderte, y cuando eso suceda, tu risa no será de incredulidad, será de gratitud. Será el sonido de alguien que vio la fidelidad de Dios, incluso después de todo. Cuando hablamos de los 12 discípulos, es muy común que pensemos en Pedro, Juan, Judas, Tomás, pero hay uno que, aunque aparece pocas veces, cambió la historia con una sola decisión: Andrés. Andrés era hermano de Pedro. Y aunque Pedro era más impulsivo, más visible, más mencionado, fue Andrés quien descubrió primero a Jesús. Él era discípulo de Juan el Bautista, y un día escuchó cuando Juan dijo: «He ahí el Cordero de Dios». Juan 1:36.
Y sin dudar, Andrés siguió a Jesús. Pasó tiempo con él, lo escuchó, lo sintió. Y su primera reacción fue ir a buscar a su hermano Pedro. Y le dijo, hemos hallado al Mesías, Juan 1:41, y lo llevó a Jesús. Eso, por sí solo, ya lo convierte en inolvidable. Porque el Pedro que predicó en Pentecostés, el Pedro que caminó sobre el agua, el Pedro que escribió epístolas, fue traído por Andrés. Hermano, hermana, ¿te has sentido como Andrés? Alguien que no recibe reconocimiento, que no es mencionado, que siempre está a la sombra de otros más carismáticos, más visibles, más útiles a ojos humanos. Quizás tú fuiste el que oró en secreto, el que invitó, el que sembró, el que ayudó a otros a acercarse a Jesús. Y aunque nadie lo sepa, Dios sí lo sabe. La obra del reino no se construye con nombres grandes, se construye con corazones disponibles. Y muchas veces los que están en la sombra son los pilares que sostienen a los que están en la luz. Andrés no necesitó ser el protagonista, solo necesitó ser fiel, y eso fue suficiente para que su nombre quedara escrito en la eternidad. Hoy te digo, con profunda honra, si tú has sido como Andrés, el cielo celebra cada alma que acercaste, cada palabra que diste, cada paso que ayudaste a otro a dar. Y en el día final, cuando estemos frente al trono, Jesús mismo te recordará, tú fuiste quien me presentó a muchos. Bien hecho, siervo fiel. María no era una mujer famosa, no tenía riqueza, ni estatus, ni influencia. Era solo una joven más en Nazaret, una aldea pequeña, muchas veces despreciada, de donde algunos decían, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Juan 1:46. Pero fue precisamente allí, en ese lugar sencillo, donde el cielo hizo una visita. Un ángel apareció y le dijo, «Salve, muy favorecida, el Señor está contigo». Lucas 1:28. María se turbó. No entendía cómo podía ser favorecida si no era nadie especial a los ojos del mundo. Y cuando el ángel le reveló que sería madre del Salvador, su mente natural no lo podía entender. ¿Cómo será esto si ni siquiera he estado con un hombre? Verso 34. Pero el ángel respondió con una frase que ha sustentado generaciones. Nada hay imposible para Dios. Verso 37. Y entonces María hizo algo que marcó la historia. Dijo, sí, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Verso 38. No pidió garantías, no exigió explicaciones, solo creyó, solo confió, solo se rindió. Y por ese sí sencillo, el Verbo se hizo carne, Dios se hizo hombre, el Salvador vino al mundo. Hermano, hermana, te sientes muy común, muy pequeño, muy insignificante. Piensas que no tienes nada que ofrecer, que tu sí no cambiaría nada. Déjame decirte algo que el cielo ya sabe. No es tu grandeza lo que Dios necesita, es tu disposición. María no fue elegida por sus capacidades, sino por su corazón humilde y rendido. Y si tú hoy te atreves a decir, Señor, aquí estoy, aunque no lo entienda todo, aunque me cueste, aunque me duela, hágase en mí tu voluntad. Dios puede escribir a través de tu vida una historia que impacte generaciones, porque los milagros más grandes nacen del corazón de los que dicen sí en silencio. No sabemos su nombre, no sabemos su historia, no sabemos cuántos errores cometió, ni a cuántas personas lastimó, ni qué tan lejos llegó del camino correcto. Lo único que sabemos es que estaba crucificado al lado de Jesús. Era un criminal, un hombre con sentencia de muerte. Ya no había tiempo para redención humana. No podía devolver lo robado, no podía pedir perdón a todos, no podía empezar una nueva vida. Estaba muriendo y sabía que lo merecía. Mientras otro ladrón lo insultaba, este hombre quebrado,
con su cuerpo sangrando, con el alma desnuda, dijo algo simple, pero eterno: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lucas 23:42. No fue una oración larga, no fue una declaración teológica, fue una súplica sincera, una fe envuelta en dolor, una última esperanza. Y entonces Jesús, con la espalda abierta, con el cuerpo colgando, con el rostro desfigurado, volteó hacia él y respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. 20:43. ¡Qué gracia tan escandalosa! Un ladrón, convertido en ciudadano del cielo, un condenado, recibido por el rey. Hermano, hermana, que te has sentido así de sucio. ¿Crees que llegaste muy tarde, que ya no hay forma de arreglar tu vida? Escucha, Jesús no necesita tiempo, necesita sinceridad. Este hombre no tuvo tiempo de cambiar su conducta, pero sí tuvo fe para cambiar su destino. Y esa fe, aunque rota, tardía, temblorosa, fue suficiente para abrirle la eternidad. Nadie está demasiado lejos. Nadie está demasiado sucio, nadie está demasiado tarde. Y si tú hoy, en medio de tu dolor, puedes levantar la mirada y decir: Señor, acuérdate de mí, te aseguro que Él responderá. Porque Jesús no solo salva, Él restaura dignidad con una sola palabra. Y aún en tu cruz, Él puede prometerte el paraíso. Juan Marcos no fue un apóstol. No fue uno de los 12, no caminó sobre el agua, ni estuvo en la crucifixión, pero sí fue parte del equipo misionero de los primeros días de la iglesia. Pablo y Bernabé lo llevaron consigo, y aunque tenía entusiasmo, algo pasó en el camino. Y Juan Marcos abandonó la misión. No sabemos si fue miedo, inseguridad, inmadurez, pero lo cierto es que se fue, desertó, falló. Y cuando Bernabé quiso darle otra oportunidad, Pablo dijo: no, él nos falló. Y por causa de Juan Marcos, 2 gigantes del Evangelio se separaron. ¡Qué carga para un joven! Saber que por tu error se dividieron líderes, equipos, caminos. A ojos humanos, su historia terminó ahí, pero no para Dios. Con el tiempo, Juan Marcos maduró, creció, fue restaurado y volvió a ser útil para el reino. Años después, en una de sus cartas finales, el mismo apóstol Pablo escribió: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Segundas Timoteo 4:11. ¿Lo captas? El mismo que un día lo rechazó, ahora reconocía su valor. Pero eso no es todo. Juan Marcos no solo fue restaurado, fue elegido para escribir uno de los 4 evangelios, el Evangelio según Marcos. Ese que hoy leemos, predicamos, compartimos, fue escrito por el joven que antes había fallado. Hermano, hermana, ¿fallaste? ¿Abandonaste algo que Dios te confió? ¿Te sientes incapaz de volver? Escucha, Dios no desecha a quienes tropiezan. Él restaura a quienes se levantan. Tu caída no define tu historia, tu regreso sí. Y si decides volver, no solo serás parte de la misión. Podrías escribir capítulos que el mundo entero leerá, porque los errores no asustan a Dios. Los corazones arrepentidos lo conmueven. Y tú, aunque hayas desertado, sigues siendo llamado y sigues siendo útil. Mateo no era solo mal visto, era odiado. Como cobrador de impuestos, trabajaba para el Imperio Romano, cobrando dinero a su propio pueblo y muchas veces abusando de ellos. A ojos de los judíos, era un traidor, un vendido, un corrupto, un pecador público. Nadie lo quería, nadie lo respetaba, nadie lo veía como alguien digno de ser parte de algo espiritual. Y sin embargo, Jesús lo vio sentado en la mesa del dinero, lo vio con sus cuentas, sus cálculos, sus monedas, y le dijo simplemente: sígueme. Mateo 9:9. Sin juicio, sin condiciones, sin recordar su pasado,
solo un llamado. Y Mateo se levantó y lo siguió. Dejó la mesa, dejó el dinero, dejó su antigua vida. Y en lugar de esconderse por vergüenza, organizó una cena en su casa e invitó a otros como él. Fariseos y líderes religiosos se escandalizaron. ¿Por qué su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Y Jesús respondió con una de las frases más poderosas del Evangelio: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5:32. Hermano, hermana, te han juzgado por lo que fuiste. Sientes que tu nombre está manchado, que la gente no olvida tu pasado. Jesús no llama a los que parecen santos, llama a los que reconocen que necesitan gracia. Mateo no solo fue restaurado, fue empoderado y terminó escribiendo el Evangelio que lleva su nombre. El mismo hombre que recaudaba dinero para Roma, ahora escribió las palabras del Rey Eterno. Y eso nos enseña algo muy claro. Ningún pasado es demasiado oscuro como para que Dios no pueda escribir un futuro glorioso. Si tú hoy te sientes como Mateo, levántate de esa mesa, di sí al llamado y prepárate para escribir una historia que el mundo entero leerá. Jesús estaba de camino. Sus discípulos fueron a buscar comida y él se quedó solo junto a un pozo, el pozo de Jacob, en Samaria. Entonces llegó una mujer. No vino con otras. No vino temprano en la mañana, como solían hacerlo. Vino al mediodía, la hora más calurosa. ¿Por qué? Porque quería evitar miradas, quería evitar comentarios, quería evitar ser vista. La Biblia nos dice que había tenido 5 maridos, y el hombre con el que vivía ahora no era su esposo. En su cultura eso era inaceptable. Ella era una mujer con un pasado, con una reputación, con una historia marcada por rechazo, fracaso y vergüenza. Pero Jesús la esperó y no le habló de condenación, le habló de agua viva, le habló de adoración verdadera, le habló de su identidad como el Mesías. Ella intentó cambiar el tema, intentó esquivar la conversación, pero Jesús no la dejó escapar, no porque quisiera confrontarla, sino porque quería sanarla. Y cuando Él reveló: yo soy el que habla contigo, Juan 4:26, algo explotó dentro de ella. La mujer dejó su cántaro y corrió a la ciudad. Fue a contarle a los mismos que antes la señalaban: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? B29. Y por su testimonio, una ciudad entera escuchó el Evangelio. Hermano, hermana, ¿te escondes por tu pasado? ¿Sientes que tu historia te descalifica para hablar de Dios? ¿Crees que la vergüenza te cubre más que la gracia? Jesús no solo te quiere restaurar, quiere hacerte portavoz, quiere convertir tu herida en mensaje, tu vergüenza en victoria. La mujer samaritana no fue la opción lógica, pero fue la elegida, la predicadora, la embajadora de un nuevo tiempo, y tú también puedes serlo. No importa cuántas veces hayas fallado, cuántas voces te hayan hecho sentir sucio, inútil, inadecuado. Si Jesús te espera en el pozo, es porque sabe que hay agua viva que solo tú puedes compartir. Jesús contó una parábola que confrontó profundamente a los que se creían justos. 2 hombres subieron al templo a orar, un fariseo conocido por su santidad aparente y un publicano conocido por su pecado evidente. El fariseo se paró erguido y oró así: gracias te doy, Dios, porque no soy como los demás hombres, ni como este publicano. Lucas 18:11. Enumeró sus ayunos, sus diezmos, su conducta, y se puso a sí mismo en lo alto. Pero el publicano no se atrevía ni a levantar la vista. Golpeaba su pecho y dijo solo esto: Dios, ten misericordia de mí, pecador. Beto 13. Eso fue todo. No una gran oración, no un discurso, solo una
súplica real, sincera, nacida del quebranto. Y Jesús concluyó con una frase que rompe esquemas religiosos. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Apocalipsis 14. El pecador fue justificado, el despreciado fue escuchado, el que se humilló fue exaltado. Hermano, hermana, te han dicho que no oras correctamente. ¿Crees que Dios no te escucha porque no sabes hablar bonito? ¿Te sientes lejos por no tener la apariencia que otros tienen? Escucha con atención. Dios no busca palabras pulidas, busca corazones arrepentidos. El cielo se conmueve con oraciones sinceras, aunque sean torpes, llorosas, entrecortadas, porque Él mira el corazón, no el vocabulario. El publicano no fue la mejor opción para enseñar una lección espiritual, pero Jesús lo usó como ejemplo de lo que realmente agrada a Dios. Y tú, si hoy oras desde el fondo de tu dolor, si lo único que puedes decir es, ten misericordia de mí, te aseguro que el cielo te escucha y saldrás de esa oración justificado, libre, lleno de paz, porque no gana el que sabe orar bien, gana el que ora con verdad. Jesús estaba en el templo, observando en silencio cómo las personas echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Los ricos llegaban con bolsas, con oro, con cantidades que hacían ruido al caer. Y entonces una viuda se acercó, sola, sin atención, sin aplausos, y dejó caer 2 moneditas. Era todo lo que tenía. No era una gran suma, no era impresionante, pero Jesús, al verla, se emocionó profundamente. Llamó a sus discípulos y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos. Lucas 21:3. ¿Por qué? Porque los demás dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Te das cuenta? En un mundo que aplaude las cifras, los títulos, los logros visibles, Dios aplaude los corazones rendidos. Dios celebra las ofrendas escondidas. Dios honra los actos que nacen del amor, no del espectáculo. Hermano, hermana, ¿sientes que tienes poco para ofrecer? ¿Crees que tu servicio, tu oración, tu esfuerzo son pequeños comparados con lo que hacen otros? Dios no mide con balanzas humanas. Una palabra de aliento, una oración sincera, una lágrima derramada en adoración puede pesar más en el cielo que 1000 acciones hechas por vanagloria. La viuda no fue vista por los hombres, pero fue exaltada por el Hijo de Dios, y ese día sus 2 moneditas se convirtieron en legado eterno. Fueron predicadas en todo el mundo, y su acto humilde quedó escrito en la Biblia para siempre. Hoy, si tú también sientes que no tienes mucho, da tu todo, da lo que puedas con amor, y verás cómo Dios lo convierte en semilla para la eternidad. Porque lo que se da con fe nunca es poco para Dios. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón, el leproso. Un momento íntimo, una cena entre amigos, una atmósfera tranquila, hasta que ella entró, una mujer conocida como pecadora. En la ciudad se acercó con algo en las manos, un frasco de alabastro lleno de perfume muy costoso. Era su tesoro, su pasado, su identidad. Algunos estudiosos dicen que ese frasco representaba años de trabajo, o incluso su dote de matrimonio. Pero ella no vino a negociar, vino a rendirse. Se arrodilló, rompió el frasco y derramó todo el perfume sobre la cabeza de Jesús. Y mientras el aroma llenaba la casa, los juicios también se levantaron. ¿Por qué este desperdicio? ¿No se podía vender esto y darlo a los pobres? Pero Jesús los detuvo. Y con la voz del cielo dijo, déjenla, ella ha hecho una buena obra conmigo, porque ha ungido mi cuerpo para la sepultura. Y donde quiera que se predique este evangelio, se contará también lo que ella ha hecho para memoria de ella. Mateo 26, 10, 13. ¡Qué declaración!
una mujer que ni siquiera tiene nombre en la historia. Fue inmortalizada por su adoración. No predicó, no escribió libros, no sanó enfermos, pero adoró con todo lo que tenía. Y eso fue suficiente para tocar el corazón de Dios. Hermano, hermana, ¿tienes algo en tus manos que necesitas romper? ¿Estás dispuesto a derramar tu tesoro a los pies de Jesús? ¿A dejar de cuidar tu imagen, tu reputación, tus seguridades, para simplemente honrar al Maestro con lo mejor de ti? La mujer del frasco no fue la mejor opción a ojos del mundo, pero fue la elegida para preparar al Salvador para su sacrificio. Y hoy, si tú también vienes con tus cicatrices, tu pasado, tu fragancia rota, Jesús no te rechaza. Él recibe tu entrega, Él te defiende, Él te honra. Y aunque tu nombre no sea conocido, tu adoración será recordada en el cielo para siempre. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo. No fue casualidad. Hay millones de videos, miles de distracciones, pero el Espíritu Santo te trajo hasta este momento porque necesitabas escuchar una sola verdad. Dios te eligió, con errores, con dudas, con cicatrices, con pasado, con todo, no porque seas el mejor, no porque tengas todo resuelto, sino porque Él ve lo que otros no ven, porque Él conoce lo que sembró en ti antes de que el mundo te etiquetara por tus fallas. Este video ha sido un espejo, una invitación, un abrazo del cielo para decirte: aún te quiero usar, aún tienes un lugar, no estás descartado. Y ahora quiero pedirte algo. Escribe en los comentarios: soy elegido, aunque el mundo me descarte. No es una frase bonita, es una declaración espiritual, es una marca de fuego, es una señal de que estuviste aquí, que fuiste tocado y que estás listo para levantarte. Dale like a este video ahora mismo. ¿Sabes por qué? Porque al hacerlo, YouTube mostrará este mensaje a más personas que hoy se sienten como tú. Serás un instrumento de Dios para consolar, levantar y activar a otros. Suscríbete al canal. Y si ya estás suscrito, gracias. Pero si no, hazlo ahora. No para sumar un número, sino para tener un espacio donde Dios te recuerde semana tras semana que todavía hay propósito para tu vida. Aquí encontrarás palabra, refugio, presencia. Aquí hay un altar y tú eres parte de esto. Y por último, comparte este video con alguien que amas, con ese amigo, con esa hermana, con ese tío, con esa mamá que tal vez se siente abandonado, juzgado, apartado. Un video puede ser la chispa que encienda una vida entera y tú puedes ser el puente. Ahora, antes de cerrar, quiero que hagas algo. Permanece en silencio unos minutos. No cierres, no te vayas. La música que está sonando ahora no es solo un fondo, es parte de tu sanidad, es parte de tu oración, es parte de tu encuentro con Dios. Cierra tus ojos, respira y deja que el Espíritu Santo te abrace. Permite que la voz de Dios resuene más fuerte que tus culpas. Y mientras estás ahí, déjame orar por ti. Señor, gracias por cada vida que llegó hasta el final. Gracias porque aunque se sintieron olvidados, sucios, débiles o indignos, tú los recordaste hoy. Tú los llamaste, tú los elegiste. Restaura su identidad, limpia sus heridas, reescribe su historia y que nunca más crean que no valen. Porque si tú los elegiste, nadie puede descartarlos. En el nombre de Jesús. Amén.